Bien, continuando con la presentación, entonces decimos que los dientes, que son los elementos anatómicos que permiten la función de la maceración, la trituración de las partículas alimenticias a nivel de cavidad bucal, se clasifican de acuerdo a su momento de aparición en dientes temporales o deciduales, que son los llamados dientes de leche, que sobre todo especies mamíferas presentan en cierta época de su vida, en sus épocas tempranas, y que posteriormente son reemplazados por piezas dentarias de carácter permanente. De acuerdo a su función, los dientes también se clasifican en dientes incisivos, que son aquellos dientes que permiten la función sobre todo de arrancar, de desgarrar. Los caninos, que son piezas dentarias muy aguzadas, muy afiladas, que permiten sobre todo la función de arrancar, muy desarrollados especialmente en las especies animales de hábitos carnívoros. Y los dientes premolares y molares, que por su mayor tamaño y mayor superficie de su corona, cumplen la función de moler, macerar o triturar las partículas alimenticias. Por su crecimiento y constitución, los dientes también se clasifican como braquidontes o bisodontes. El conjunto de piezas dentarias que caracteriza a cada especie animal se conoce con el nombre de fórmula dentaria. Tenemos, por ejemplo, el caso de la fórmula dentaria de los bovinos. Los bovinos, como un aspecto importante que hay que recordar, sobre todo por una noción anatómica, no presentan dientes en su arcada superior. Lo que presenta es un rodete coronario fibrocartilaginoso que les permite fundamentalmente la función de arrancar, de desgarrar los pastos y forrajes que constituyen su base alimenticia. Por lo tanto, en la fórmula dentaria del bovino tenemos que cuando son ya la dentición permanente, presentan 4 incisivos, no presentan caninos, presentan 6 premolares y presentan 6 piezas molares. En esta diapositiva podemos apreciar claramente los dientes heterodónticos en los bovinos. En la foto de la izquierda tenemos señalado con el número 1 los dientes incisivos, que son los que permiten la función de arrancar, de desgarrar el pasto, los forrajes. Con la flecha número 2 se indican fundamentalmente las piezas premolares y con el número 3 las piezas molares. En la foto de la derecha tenemos ya un detalle mucho más cercano de la arcada dentaria inferior de los bovinos. Tenemos en primer lugar, señalado con el número 1, las llamadas piezas que se ubican en el centro, llamadas pinzas o palas, muy importantes porque en la medida que la corona de estas piezas dentarias se va enrasando, es decir, por su utilización se van desgastando, nos permiten sobre todo identificar la edad por enrasamiento de la corona dentaria en los bovinos. Tenemos en segundo lugar los primeros medios, señalados con el número 2, luego tenemos los segundos medios, señalados con la flecha número 3, y finalmente los terceros medios, también conocidos como cantos. En la fotografía o la secuencia B tenemos la cara bucal de las piezas dentarias de un bovino, en las cuales se presentan con el número 1 los 3 premolares y con el número 2 los 3 molares que ellos presentan. Esta en cambio representa el maxilar, la arcada superior del porcino, del cerdo, en los cuales vemos coloreados con una tonalidad celeste los dientes incisivos, que cumplen la función de desgarrar, de arrancar los alimentos, los dientes caninos, que también tienen esta función, y que en la mayoría de especies ya domesticadas tienen un menor desarrollo. Sin embargo, en los berracos, es decir, en el macho de la especie, generalmente tiene un mayor desarrollo este diente canino, luego con un color lila, más claro tenemos los dientes premolares, y con esta tonalidad verde tenemos los dientes molares. ¿Cómo es la dirección de los movimientos masticatorios de acuerdo a la especie animal? Estos movimientos tienen mucho que ver con la naturaleza, la textura del material alimenticio que ellos consumen. Por ejemplo, tenemos que en el caso de los carnívoros, fundamentalmente, sus movimientos de masticación son verticales, es decir, son de arriba hacia abajo, porque fundamentalmente lo que ellos hacen es arrancar y macerar y triturar. En el caso de rumiantes herbívoros como los bovinos y las cabras, estos movimientos son de diducción, es decir, son movimientos de lateralidad alternada que sobre todo buscan tratar de macerar, de reducir rápidamente en una primera instancia el tamaño de las partículas físicas que forman el alimento. En el caso de especies omnívoras, y como los equinos, por ejemplo, o como el cerdo o nosotros, combinamos por igual movimientos masticatorios verticales y laterales. La lengua es un órgano muscular que tiene una función prensil, es decir, tiene una gran movilidad que sobre todo facilita la aprehensión de los alimentos. Desde el punto de vista histológico está recubierto exteriormente por un epitelio escamoso estratificado que le permite cierta resistencia, cierta fuerza para poder sobre todo tener ese contacto físico inicial con los materiales alimenticios que el animal cosecha, y algo muy importante es que presenta
unas estructuras especializadas conocidas como papilas. Las papilas, que están constituidas por terminaciones nerviosas muy abundantes, permiten sobre todo la facultad gustativa, es decir, que el animal pueda percibir, de acuerdo a su experiencia vital, distintos sabores de los alimentos que consume. Estas papilas, dependiendo de su morfología, son de diferentes clases. Tenemos papilas filiformes, que tienen una forma alargada, como de cabello, y que se presentan, por ejemplo, en especies como el equino, son cortas y blandas. Papilas fungiformes, que como su nombre lo señala, tienen la forma de un hongo o de botón, que tienen gran cantidad de terminaciones gustativas. Las foliadas, llamadas así porque tienen la forma de una hoja, permiten sobre todo la función gustativa y favorecen también la secreción de una saliva serosa, y que están presentes en especies como el caballo, el perro y el cerdo. Y papilas circunvaladas, que tienen sobre todo una función eminentemente de percepción gustativa de los sabores de los alimentos. Aquí tenemos una ampliación de los diferentes tipos de papilas gustativas. Las filiformes, como hemos dicho, son alargadas. Por ejemplo, el bovino presenta una abundante cantidad de este tipo de papilas filiformes. Especies carnívoras como el gato también las presenta. Las fungiformes, que hemos dicho ya, que tienen una forma de botón redondeada. Papilas foliadas, que tienen forma de hojas. Y corpúsculos gustativos, que pues, están presentes en la estructura epitelial de la lengua de la mayoría de especies animales. ¿Cuáles son las causas que controlan, o los factores que controlan la secreción de saliva a nivel de la cavidad bucal? Estas causas son fundamentalmente, básicamente de tres tipos, ¿no? Tenemos fundamentalmente causas prebucales, es decir, que ocurren antes de que los materiales alimenticios sean tomados, sean cosechados y llevados a la cavidad bucal, y que tienen que ver sobre todo con las percepciones sensoriales que tiene el animal, es decir, el uso de su vista, del olfato, del oído, para poder asociarlos al consumo de alimento. Estos mecanismos, que fueron estudiados ampliamente por el bioquímico ruso Iván Pavlov, se denominan reflejos condicionados, porque determinan, por ejemplo, que un animal, sin haber ingerido todavía alimento y simplemente por la visualización del alimento que va a consumir, o el olor o el aroma del alimento, comienza ya a producir la secreción de saliva. Y nosotros, por ejemplo, los animales omnívoros como los seres humanos, es característico esto, es decir, nosotros percibimos el olor, el aroma de alimentos que son de nuestro agrado, y eso nos estimula a iniciar la secreción de saliva. Entonces, eso se denomina un mecanismo por reflejo condicionado. Pero también hay la participación de reflejos incondicionados que ocurren ya a nivel bucal, es decir, cuando el alimento fue ya aprendido, fue llevado a cavidad bucal, y sobre todo con la participación de factores de tipo químico, es decir, la constitución química de los alimentos estimula quimioreceptores que están presentes a nivel de la cavidad bucal, a nivel de la lengua, estímulos mecánicos representados por la presencia física del alimento dentro de la cavidad bucal, y también estímulos de carácter térmico, es decir, la temperatura, si el alimento está caliente, está frío, dependiendo de esas condiciones, pues se estimula una mayor o menor secreción salival. Y se habla de que son reflejos incondicionados que ocurren ya a nivel bucal. Y tenemos finalmente causas posbucales, es decir, cuando el alimento, el bolo de deglución, ya abandona cavidad bucal y a través de la faringe avanza hacia el esófago, y que tiene sobre todo un condicionamiento de carácter vegetativo, es decir, intervienen básicamente elementos nerviosos, nervios que inervan la región esofágica y la región gástrica, ¿no? Que de alguna forma, en la medida que va avanzando el bolo de deglución, el bolo alimenticio, estimulan todavía la secreción de saliva a nivel de la cavidad bucal. Una vez que el alimento, como hemos mencionado, ya ha sido adecuadamente masticado y macerado, reducido la talla o tamaño físico al menor tamaño posible, cuando ya ha sido suficientemente humedecido por las secreciones salivales y comienza ya en algunas especies los procesos de transformación degradativa, tenemos que referirnos ya a la deglución. La deglución es el mecanismo que permite, como hemos dicho ya, el avance del alimento convertido en bolo de deglución o bolo alimenticio desde la cavidad bucal a través del esófago hacia el estómago. La deglución básicamente es un proceso en el cual hay la participación también de varios mecanismos importantes. Por ejemplo, hay un mecanismo de carácter consciente que ocurre a nivel de la corteza cerebral y que consiste en una toma de decisión voluntaria por parte del animal. Es decir, una vez que ya el tamaño del bolo alimenticio se ha reducido y considerando también la saciedad y la sensación de hambre o el apetito del animal, toma la decisión de tragar, de deglutir el alimento. Entonces se habla de que a nivel de los centros nerviosos superiores existe el llamado centro de la deglución,
el cual fundamentalmente se ubica a nivel del bulbo raquídeo y que ejerce un control reflejo sobre el acto de la deglución. En este sector, el centro de la deglución, tenemos que está anatómicamente muy vinculado con otros centros que controlan la función respiratoria, la función cardiovascular y también el centro emético, es decir, el centro nervioso que controla la acción del vómito. Entonces tenemos que hay la participación de estímulos mecanorreceptores, que son básicamente presencia de nervios, fibras nerviosas aferentes, que son estimuladas por la presencia, por ejemplo, del alimento a nivel de la cavidad bucal, y que ejercen una acción reflexógena a nivel de la cavidad bucal. Sobre todo nos referimos específicamente a los nervios glosofaringios, al nervio vago y al nervio hipogloso, que estimulan al centro de la deglución para poder facultar a que el animal tome la decisión de deglutir o tragar el alimento. Entonces, en el centro de la deglución se procesa esta información y genera una respuesta vía eferente a través de los nervios glosofaringio, trigémino y vago, que representa un conjunto nervioso motor, es decir, que llevan a cabo ya la función propiamente dicha de la deglución, y que una vez que ya reciben la información correspondiente desencadena la deglución, es decir, que el animal trague el contenido alimenticio, el bolo alimenticio. En ese momento se produce lo que se conoce una apnea transitoria, es decir, el animal, para poder llevar a cabo la función de deglutir el bolo alimenticio, tiene que momentáneamente detener su función respiratoria, y se produce además un ligero incremento de la frecuencia cardíaca. Una vez que el alimento abandona la cavidad bucal, tiene que llevar a cabo un tránsito a través de la faringe. La faringe, que es un conducto tubular común a las vías respiratorias y a las vías digestivas, es decir, es un tubo por el cual transita de igual manera alimento y aire. La faringe, por lo tanto, es un órgano que anatómicamente tiene relación o comunicación con varias otras estructuras, como por ejemplo la nariz a través de las coanas u orificios nasales posteriores, con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio, y en el caso específico de la anatomía del aparato digestivo se comunica con el esófago, y tenemos que hay la presencia de una válvula muy importante, que es la epiglotis, la cual cierra el paso hacia las vías respiratorias, hacia la tráquea, cuando el animal está llevando a cabo el acto de deglutir, es decir, de tragar el bolo de deglución o bolo alimenticio. Por lo tanto, la faringe se considera un órgano multifunción que desempeña funciones tanto en el tránsito digestivo como en el tránsito respiratorio. Hemos dicho ya que se comunica con las coanas, orificios nasales posteriores, con la laringe, con la cavidad bucal, con el esófago y con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Desde el punto de vista histológico, la faringe presenta un epitelio cilíndrico característico de las vías respiratorias, y también presenta un epitelio digestivo. Entonces, como hemos mencionado ya, los movimientos que se van desarrollando desde el ingreso de las partículas alimenticias son la prehensión, la masticación y la deglución. ¿Cómo ocurre la deglución? La deglución ocurre fundamentalmente en en tres tiempos, que son el tiempo oral, que es voluntario, es decir, el animal de manera consciente, a través de su corteza cerebral, decide tragar, deglutir el bolo alimenticio. Hay un tiempo faringio, que es de carácter involuntario, es decir, que ya en el cual hay una intervención, como vimos ya, sobre todo de la acción reflexógena de nervios presentes en la cavidad bucal. Sin embargo, hasta cierto punto esta deglución puede ser detenida, el animal todavía conscientemente puede detener la acción de tragar, de deglutir, y hay un tiempo esofágico en el cual ya no hay retroceso, es decir, no hay posibilidad de detenerlo, y que también es controlado involuntariamente. Aquí tenemos la primera secuencia, que cuando el animal respira, la columna de aire ingresa a través de la cavidad nasal, transita por la nasofaringe, y en ese momento la glotis, que es una membrana que funciona como válvula, cierra fundamentalmente, es decir, está en su posición normal, permitiendo el paso de la columna del aire a través de la laringe hacia la tráquea, es decir, hacia las vías respiratorias. Al mismo tiempo, el esfínter esofágico craneal mantiene cerrado el esófago, como se aprecia aquí, para que simplemente la columna de aire transite por su vía normal. Pero ¿qué ocurre cuando el animal deglute? Cuando el animal deglute y ya se encuentra sobre todo en el tercer tiempo esofágico, en el cual no hay posibilidad de retorno. El bolo alimenticio avanza por cavidad oral, pasa por el sector de la orofaringe, y ¿qué ocurre en este momento? La glotis, como se aprecia aquí, se acomoda para cerrar, como si fuera un tabique, cierra las vías respiratorias de tal forma que el alimento pueda transitar normalmente hacia el esófago y continúe su recorrido hacia el estómago. Es decir,
que en ese momento tiene que ocurrir esto para que no suceda lo que es la aspiración de partículas alimenticias a las vías respiratorias, que puede generar problemas muy serios para la salud del animal e inclusive comprometer su vida, producir procesos de atragantamiento. El esófago, por lo tanto, tiene una comunicación anatómica directa desde la faringe, finaliza en el cardias que es una membrana que cierra la comunicación entre el esófago y el estómago y que está ubicado inmediatamente detrás del diafragma. Aquí podemos apreciar cómo es la organización histológica del tubo digestivo, que presenta un epitelio estratificado que hasta básicamente llegar hasta el esófago presenta características de un epitelio estratificado multiestrato, pero que en la medida que va avanzando hacia el estómago se produce un cambio, una modificación en esta estructura histológica. Bien, ¿qué funciones importantes cumple el esófago, como hemos venido diciendo? La principal función es la de conducir el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago, pero además en el esófago ocurren también procesos de inhibición, es decir, de lubrificación o humedecimiento del bolo de deglución, y continúan mediante los movimientos peristálticos. Hemos dicho ya que en su estructura histológica el esófago presenta hasta cierto punto fibras musculares estriadas que le permiten continuar la motilidad de la acción motora que permite la maceración y la progresión del alimento hacia el estómago, ¿no? Es decir, continúa la maceración del contenido del bolo alimenticio. El esófago, desde el punto de vista anatómico, presenta una porción cervical, una torácica y una abdominal. En especies animales como las aves granívoras, sucede que en el segmento torácico se presenta un notable desarrollo, un ensanchamiento del conducto esofágico, formando lo que se denomina el buche. El buche básicamente es una especie de cámara que permite el almacenamiento transitorio temporal del contenido alimenticio, regulando el tránsito de él hacia el segmento posterior del aparato digestivo. Y a nivel del segmento abdominal se presenta el llamado hiato esofágico, sobre todo presente en los mamíferos. Las características histológicas que presenta el esófago es fundamentalmente la de presentar un epitelio estratificado, queratinizado, es decir, presenta una alta queratinización para poder proteger la mucosa interna de él. Y en el caso de las aves granívoras, fundamentalmente presenta una abundante o rica presencia de glándulas mucosas que permiten esa función de inhibición o lubrificación del contenido alimenticio. Recuerden ustedes que las aves, por evolución biológica, no presentan piezas dentarias, por lo tanto, ellas no pueden llevar a cabo el proceso de la masticación, que permite la maceración, la trituración de las partículas alimenticias. Por lo tanto, necesitan que su bolo alimentario esté sumamente lubricado hasta avanzar a la molleja, en la cual la función de maceración es llevada a cabo, como veremos más adelante. Vamos a llegar entonces a hablar del estómago, sobre todo el estómago de las especies monogástricas o que presentan el estómago monocavitario con una sola cavidad, y vemos que el estómago desde el punto de vista histológico está constituido por zonas o regiones. Tenemos en primer lugar aquí al píloro, el píloro que es una válvula que cierra la comunicación entre el esófago, el segmento caudal o pilórrico del esófago, cierra entonces la comunicación entre el esófago y el estómago y presenta por lo tanto una zona o antro pilórrico, presenta una zona o región fúndica, llamada así porque está en el fondo del estómago, y una zona o región cardial, llamada así por su proximidad anatómica al cardias. El cardias, que es la válvula que permite la comunicación entre el esófago y el estómago, y el píloro, que es la válvula que permite la comunicación entre el estómago y el primer segmento del intestino delgado llamado duodeno. Ya veremos cómo es el automatismo del funcionamiento de estas válvulas. Bien, algo muy importante, hemos dicho que en el estómago de la mayoría de especies animales, fundamentalmente las especies monogástricas o de estómago monocavitario, justamente es en este segmento del tracto digestivo en el que se inicia de verdad los procesos de degradación química, la hidrólisis enzimática de los nutrientes contenidos en los alimentos. ¿Cómo ocurre esto en el caso del estómago? Mediante la secreción o la producción de una secreción especializada que es el jugo gástrico. El jugo gástrico es una secreción producida por glándulas especializadas que están presentes fundamentalmente en la región fúndica o en el fondo del estómago, ya llamadas glándulas parietales. Esta secreción o jugo gástrico está fundamentalmente constituida por agua, pero también por sustancias químicas muy importantes como son las enzimas. Entre ellas tenemos las pepsinas, la lipasa, que son enzimas que actúan sobre los lípidos o grasas, mucina o moco, la quimosina, cuajorrenina, que es un fermento o enzima que cumple una función importantísima, sobre todo en los animales lactantes, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte que permite sobre todo
iniciar los procesos de degradación química de los alimentos, que genera condiciones químicas apropiadas para la activación de las enzimas proteolíticas y, como hemos mencionado ya, agua. Desde el punto de vista enzimático, los principales productos que posee el jugo gástrico son las pepsinas. Las pepsinas, que son enzimas que degradan proteínas, fundamentalmente son producidas por células especializadas en la mucosa del estómago, pero que químicamente están presentes en la forma de pepsinógenos, es decir, son proenzimas que todavía no están activadas, que necesitan, para activarse estos pepsinógenos y convertirse en pepsinas, fundamentalmente de la acción, de la influencia del ácido clorhídrico, que genera una reducción del pH del estómago, su acidificación, sobre todo cuando el estómago se encuentra ya trabajando en el procesamiento de material alimenticio que ha llegado a través del esófago. Entonces, cuando el pH está por debajo de 6, se activa la secreción de ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico permite la activación de los pepsinógenos para que se conviertan en pepsinas. Las pepsinas fundamentalmente son enzimas de tipo endopeptidasas, es decir, que actúan sobre las proteínas, permitiendo la degradación por hidrólisis enzimática de las proteínas en, sobre todo, péptidos, que son cadenas cortas de aminoácidos, y peptonas. Algo muy importante que también ocurre a nivel del estómago, sobre todo en las especies mamíferas que se alimentan en su etapa temprana de vida mediante la leche materna, es la acción que lleva a cabo la llamada renina, quimosina o fermento Lab. ¿Qué función tiene la renina? Fundamentalmente la renina, más que ser una enzima, lo que es una sustancia química que provoca fundamentalmente la formación del coágulo o del cuajo. Entonces, lo que hace la renina es actuar sobre la caseína, que es la principal proteína de la leche, provocando su desnaturalización, es decir, la alteración de su estructura química molecular, formando una especie de precipitado, una especie de sustancia sólida conocida con el nombre del cuajo. Y el cuajo se produce porque la caseína, degradada por acción de la renina, reacciona con iones de calcio. Recuerden ustedes que el calcio es uno de los principales macroelementos minerales presentes en la leche. Entonces se forma una especie de red o entramado en la cual se forma una sal insoluble llamada paracaseinato de calcio. Este paracaseinato de calcio macroscópicamente se aprecia como en lo que nosotros conocemos como la cuajada o el cuajo, ¿no? Todos alguna vez hemos elaborado queso mediante la utilización del cuajo, ya sea sintético o tomado del estómago, por ejemplo, de un ternero o de un cerdo, y vemos que se produce esta precipitación, esta formación de característica de un coágulo, ¿no? Entonces, la retracción del coágulo de la leche permite la formación del lactosuero o suero de leche. ¿Por qué es importante? Es de vital importancia la función que desempeña la renina con la formación del cuajo en el estómago, sobre todo de los mamíferos neonatos, como pueden ser los terneros, los cerdos y otras especies animales, porque al sobre todo provocar la formación del coágulo permiten que nutrientes de gran importancia como es la caseína de la leche y los lípidos, que son los que forman fundamentalmente el coágulo o cuajada, se queden por un periodo de tiempo mayor a nivel del estómago monocavitario para incrementar la oportunidad de que las enzimas presentes, las enzimas sobre todo las proteolíticas, degraden los componentes proteicos del coágulo, mejorando la eficiencia del proceso digestivo en el animal neonato, en el animal recién nacido. Mientras que el líquido resultante, que es el suero de leche o lactosuero, atraviesa tranquilamente el píloro y avanza hacia el intestino delgado para poder permitir la absorción o la degradación de nutrientes especiales como la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la absorción de minerales, vitaminas y agua, que son de vital importancia para la nutrición del animal neonato. Entonces vemos que a nivel del estómago monocavitario, sobre todo de las especies mamíferas, la renina, quimosina o fermento Lab cumple este papel importantísimo. ¿Cuáles son las causas que generan la secreción, la producción y secreción del jugo gástrico? Bueno, nosotros podemos esquemáticamente decir que la secreción del jugo gástrico por parte del estómago comprende 3 fases, cada una de las cuales tiene mayor o menor importancia. Tenemos una fase cefálica, que básicamente es generada por la participación de los mecanismos de percepción consciente del animal, en los cuales interviene la corteza cerebral cuando el animal, hemos dicho, percibe la presencia del alimento mediante su función visual o mediante estímulos auditivos que los relacionan con la presencia del alimento, o mediante percepción olfatoria. También algo muy importante, un factor que es muy estimulante de la secreción de jugo gástrico es la palatabilidad, es decir, el sabor, la gustosidad que tengan los alimentos que los animales consumen
generan estímulos que por vía aferente son trasladados hasta la corteza cerebral. La corteza cerebral a su vez envía estímulos excitatorios o estimulantes a nivel del bulbo raquídeo y estimulan por lo tanto el 10º par craneal, en el cual se origina el llamado nervio vago, que tiene una función importantísima, llamado así nervio vago porque es un nervio que tiene una gran longitud, recorre prácticamente todo el tracto digestivo y actúa directamente sobre el estómago, estimulando lo que se denomina la fase gástrica. La fase cefálica, que como hemos dicho está relacionada a la participación de la corteza cerebral y a mecanismos de percepción consciente del animal que estimulan los centros nerviosos superiores, son producidos por los llamados reflejos condicionados, de los cuales ya hablamos, por la presencia del alimento en la boca, es decir, la distensión mecánica que provoca la presencia de alimento en cavidad bucal, que ya ubicándose en la boca funciona como un estímulo para excitar la secreción de jugo gástrico a nivel estomacal, y también la intensidad del proceso masticatorio, es decir, mientras más se incrementa el proceso masticatorio, más se lleva a cabo la maceración de los alimentos, más se estimula también la secreción salival, pero también la secreción de jugo gástrico. La segunda fase, la fase cefálica, gracias a ella se produce hasta un 30% del total del jugo gástrico secretado a nivel estomacal. La fase gástrica, que ocurre ya eminentemente dentro del propio estómago, básicamente depende de estímulos como son la distensión física, es decir, la presencia del alimento, del material alimenticio, el bolo alimenticio ya que fue conducido desde la cavidad bucal hacia el estómago y que provoca una distensión de la cavidad del estómago, y también la descarga nerviosa, es decir, hay también mecanismos nerviosos a nivel local que estimulan, por lo tanto, la secreción del jugo gástrico. La presencia de sustancias secretagogas, es decir, estimulantes de la secreción del jugo gástrico, de la cual la más importante es una llamada hormona digestiva que se conoce con el nombre de gastrina, la cual es producida sobre todo a nivel estomacal y a nivel del intestino delgado, y que estimula, excita o genera y activa la secreción del jugo gástrico. Finalmente tenemos la fase intestinal, de la cual es responsable hasta por un 10% del total de jugo gástrico secretado, en la cual siguen interviniendo, sobre todo a nivel intestino delgado, la función excitatoria llevada a cabo por la gastrina, que es secretada en este caso a nivel del duodeno, estimulando por lo tanto la función secretoria de la mucosa estomacal, y también mecanismos de control nervioso debido a la presencia de nervios sensitivos ubicados a nivel intramural, es decir, a nivel de la túnica intermedia de intestino delgado y también del estómago. Algo muy importante también que tenemos que señalar dentro del proceso de transformación de los alimentos, de degradación a nivel estomacal, es la actividad motora, la motilidad que tiene el estómago, es decir, su capacidad de movilizarse, que responde a la participación de fibras musculares lisas, que pueden ser de tres tipos, ¿no? Fibras longitudinales, llamadas así porque recorren en un sentido cráneo-caudal el órgano gástrico, fibras oblicuas y fibras circulares, que están ubicadas fundamentalmente a nivel de la túnica intermedia y que le permite, como hemos dicho ya, la actividad de motilidad del peristaltismo del estómago, estimulado también por mecanismos de tipo nervioso. ¿Cómo se lleva a cabo la actividad motora del estómago? Tenemos que primero que todo señalar que existen los periodos interdigestivos. Los periodos interdigestivos son periodos de tiempo en los cuales el animal, luego de que rompió el ayuno, es decir, consumió alimento, luego de que sació su necesidad de hambre, vienen periodos en los cuales ya el animal deja de consumir alimento y se denominan periodos interdigestivos. Este periodo interdigestivo, también llamado periodo postprandial, determina que cuando el estómago no está trabajando, no tiene contenido para procesar, se encuentra en un estado de semicontracción denominado tono gástrico, en el cual lo que básicamente hace es que su curvatura mayor se reduzca. Pero ¿qué ocurre cuando el ayuno, es decir, la no ingestión de alimentos, se prolonga por demasiado tiempo? Sobre todo en las especies de estómago monocavitario monogástrico se producen las llamadas contracciones del hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que por ciertos estímulos, entre los cuales tenemos la teoría glucostática, es decir, cuando se reduce la concentración de glucosa en sangre, cuando se reduce también la presencia de metabolitos procedentes de la degradación de las grasas, la llamada teoría lipostática, y por ciertos requerimientos metabólicos, se estimula el hambre, es decir, la necesidad consciente de consumir alimento, y esto genera entonces las llamadas contracciones del hambre. ¿Por qué motivo? Por la acción de fibras nerviosas que estimulan la motilidad del estómago y provocan su contracción. Contracciones que al principio son débiles y poco frecuentes, pero que son indicativas, manifiestan la necesidad de ingerir alimento.
Pero ¿qué ocurre si esta necesidad consciente de consumir alimentos, esta hambre, no es satisfecha y se prolonga por demasiado tiempo el ayuno? Estas contracciones de las fibras musculares del estómago se hacen más enérgicas, se hacen más fuertes y hasta cierto punto dolorosas, conformando lo que se denominan los dolores del hambre. Son contracciones fuertes, frecuentes y que generan dolor y que son responsables, por ejemplo, de cuando nosotros tenemos un ayuno muy prolongado, ya se nos pasa la hora de consumir alimento, nos genera una sensación de malestar, de dolor estomacal, debido a la necesidad no satisfecha de consumir alimento. Entonces, sobre todo en el estómago de especies animales monogástricas es como funciona este mecanismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el contenido alimenticio llega finalmente al estómago? ¿Cómo se lleva a cabo la actividad motora gástrica durante el periodo funcional, es decir, durante el periodo de transformación digestiva de los alimentos? Una vez que, algo muy importante que hay que también recordar y señalar es que el bolo alimenticio, una vez que atraviesa el cardias, la válvula que separa la comunicación entre el esófago y el estómago, recibe el nombre ya no de bolo deglutorio, sino el nombre de quimo. El quimo, entonces, cuando ingresa el contenido alimenticio al estómago, tenemos que en primer lugar hay una etapa de relajación receptiva, es decir, el estómago incrementa su volumen, su curvatura mayor se distiende, se relaja para poder de esa forma ofrecer una mayor área de captación del quimo del contenido alimenticio. Y gracias al movimiento de sus fibras musculares, oblicuas, longitudinales y circulares, se llevan a cabo los llamados movimientos malaxantes. Estos movimientos malaxantes, como se indica aquí en esta gráfica, cumplen la función sobre todo del mezclado, es decir, que permiten que el contenido alimenticio, el quimo, se mezcle con el jugo gástrico para sobre todo favorecer, primero que todo, los procesos de hidrólisis enzimática llevadas a cabo por las enzimas proteolíticas, pero también el embebimiento, la inhibición o humedecimiento con el jugo gástrico y la maceración para que de esa forma se vaya reduciendo todavía mucho más el tamaño de las partículas alimenticias. El objetivo fundamental, sobre todo en especies monogástricas, es que el tamaño de la partícula se reduzca a no más de 2 a 2.5 milímetros. También, y una vez que ya se ha producido suficientes procesos de maceración y de degradación del quimo, del contenido alimenticio estomacal, se producen los llamados movimientos evacuantes destinados a movilizar el contenido alimenticio del quimo hacia el duodeno, primer segmento del intestino delgado. Es decir, ya una vez que se ha procesado este alimento, tienen que movilizarse, tienen que salir de la cámara gástrica para continuar su proceso de transformación a nivel intestinal. Pero, ¿qué mecanismos explican el vaciamiento gástrico? Es decir, la eliminación del contenido gástrico o su avance desde la cámara del estómago hacia el duodeno. Bueno, el vaciamiento gástrico fundamentalmente depende de dos factores. El factor gástrico, es decir, de ciertos mecanismos que dependen directamente del estómago, y el factor duodenal, que son mecanismos que dependen en cambio del duodeno, primer segmento del intestino. Algo muy importante que hay que señalar es que el píloro, que es la válvula que separa la comunicación entre el estómago y el duodeno, primer segmento del intestino delgado, generalmente se encuentra en un estado de semicontracción, es decir, se mantiene cerrado, de tal forma que el contenido alimenticio sólido, el quimo, no puede atravesar en condiciones normales hacia el duodeno. Permite solamente la evacuación al tránsito de partículas menores a 2.5 milímetros y eso sí, de todo el contenido líquido, es decir, los líquidos sí pueden atravesar de manera fácil la válvula duodenal, es decir, la válvula pilórica. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que explican el factor gástrico del vaciamiento, es decir, el vaciamiento del contenido alimenticio a nivel gástrico? Fundamentalmente intervienen ciertos factores como las características químicas del contenido alimenticio, las características del quimo, por ejemplo, cuando el contenido alimenticio es fundamentalmente constituido por hidratos de carbono, generalmente el proceso de degradación a nivel estomacal es relativamente rápido y el tránsito del quimo se produce de manera un poco más ágil. La presión osmótica del contenido alimenticio, el quimo, su viscosidad, su volumen, el pH. Así tenemos que, por ejemplo, contenidos ácidos generalmente pasan de manera un poco más rápida. Por ejemplo, cuando el contenido alimenticio es mayormente proteico, generalmente el proceso de transformación es un poco más retardado, un poco más demorado. Asimismo, cuando el contenido alimenticio está constituido por sustancias grasas, este vaciamiento gástrico tiende a ser menor. El grado de masticación del alimento, es decir, mientras el alimento más haya sido masticado, más haya sido macerado a nivel de la cavidad bucal y el tamaño de sus partículas físicas haya reducido significativamente, más rápido va a ser el vaciamiento gástrico. Entonces, los estados emocionales, recuerden que el aparato digestivo tiene un
un segmento anatómico que tiene una alta inervación de nervios, sobre todo de la vida vegetativa, ¿no? Y que tienen una relación muy estrecha, muy cercana de los estados emocionales del ser vivo con la función digestiva. El llenado gástrico, es decir, cuál es el volumen o cantidad de alimento que el animal ha consumido. Pues, por ejemplo, cuando en el caso de ciertas especies animales, cuando la sensación de hambre es bastante grande y el periodo de ayuno ha sido prolongado, el animal tiende a ingerir de manera glotona o muy rápida el contenido alimenticio, por lo tanto, a nivel de cavidad bucal no se lo macera, no se lo mastica suficientemente, y por lo tanto este alimento tiene que permanecer durante mayor tiempo, su tránsito se demora a nivel estomacal hasta que logre una mayor proceso de transformación o de degradación. Hay fundamentalmente dos mecanismos que actúan sobre el vaciamiento gástrico, que son mecanismos de tipo nervioso, representados sobre todo por la acción del nervio vago, que una vez que ya el alimento ha sido suficientemente, el quimo ha sido suficientemente procesado, estimula la motilidad de las contracciones motoras del estómago para poder permitir el avance del contenido hacia el intestino delgado. Y también por la presencia de plexos locales, es decir, centros nerviosos localizados ubicados a nivel estomacal, que también estimulan, sobre todo cuando se produce la distensión mecánica por la presencia del contenido alimenticio, estimulan el vaciamiento del contenido estomacal. También un papel muy importante, estimulante, lo ejerce la gastrina, esta hormona que es producida a nivel estomacal y a nivel también del duodeno, que cuando ya se produce en todas las condiciones que hemos dicho anteriormente, estimula el incremento en la actividad mótil o motora del estómago, estimulan el cierre de la válvula cardial, impidiendo el reflujo o el retroceso del contenido alimenticio del quimo hacia el esófago, y generan un estado de semicontracción del píloro para permitir un tránsito controlado, regulado. Así hablamos también entonces del factor duodenal, del vaciamiento gástrico, que también depende de factores como las características del quimo, es decir, cuando este quimo está suficientemente procesado y está constituido fundamentalmente por hidratos de carbono, ese tránsito es mucho más ágil, mucho más rápido. Asimismo también sustancias ácidas se demoran un poco más en movilizarse desde el estómago hasta el duodeno. Cuando hay, por ejemplo, ya suficiente hidrólisis proteica, es decir, los alimentos proteicos han sido suficientemente degradados en el estómago, también el duodeno de alguna forma se estimula para que se produzca el vaciamiento del contenido gástrico, el nivel osmótico del contenido alimenticio del estómago y el grado de distensión duodenal, es decir, cuando el segmento duodenal se ha vaciado porque ya el contenido procedente del quimo, que generalmente cuando ya pasa al intestino delgado se denomina quilo, con L, cuando ya ha sido procesado y continúa su avance, su progreso hacia los segmentos posteriores, hacia Y1 y el ilion, entonces se produce un vaciamiento del duodeno que obviamente estimula mecánicamente para que el contenido del estómago sea descargado y continuar con los procesos funcionales. Asimismo, el factor duodenal es regulado y controlado por factores de tipo hormonal, fundamentalmente por la secreción de ciertas hormonas, como son el complejo colecistoquinina-pancreomicina, el inhibidor de vaciamiento gástrico, que son polipéptidos, es decir, son hormonas proteicas que funcionan, son secretadas desde la mucosa del duodeno y estimulan el vaciamiento del contenido gástrico mayor o menor. También hay participación de ciertos elementos nerviosos, como son el nervio vago, que inhibe el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, y la presencia también de plexos nerviosos a nivel mientérico y a nivel del ganglio celíaco, que regulan el tránsito controlado del contenido gástrico hacia el duodeno. Algo muy importante que hay que señalar es que siempre el píloro se mantiene en un estado semicerrado, es decir, que nunca se produce un avance excesivo del contenido alimenticio del quimo hacia el duodeno, sino que se lo hace de una forma progresiva, sobre todo, como se indica aquí, permite la evacuación o movilización de partículas menores a 2.5 milímetros. ¿Qué ocurre con las partículas de mayor tamaño? Bueno, en los periodos interdigestivos o postprandiales, cuando el animal no ha consumido alimento y por lo tanto no hay mucho contenido alimenticio que procesar, se produce una actividad motora de mayor consideración que permite el vaciamiento total del contenido gástrico hacia el duodeno, permitiendo en tal virtud el vaciamiento de la cámara gástrica.